las diferentes especies. ¿Sí? Es decir, hay unos que son predadores, ¿no es cierto? Y otros que son presas. ¿Sí? Y es algo que permite que se dé el equilibrio en el ambiente. Cuando nosotros decidimos domesticar las especies, alteramos ese equilibrio. ¿Sí? Ya sean perros, gatos, caballos, ovejas, vacas, cabras. Esa domesticación lleva a una alteración. De donde había un equilibrio, dejamos una especie dominante y acabamos con ese equilibrio. Si se dan cuenta, por ejemplo, en el campo, uno puede ver en clima caliente garrapatas, pero hay pájaros que son garrapateros. ¿Listo? Si fueran pocas vacas, entonces habría un control de las garrapatas que existen con respecto a los animales que las pueden comer y con respecto a que no serían animales de producción, su ciclo de vida. Su ciclo de vida sería más corto porque son presas que se mueren por las enfermedades. ¿Y qué sucede? Terminan sobreviviendo los más fuertes. ¿Cierto? Nosotros alteramos eso en beneficio de la misma humanidad. Vamos a cambiar eso. Cuando alteramos, entonces se alteran también las poblaciones de los parásitos. Los parásitos aprovechan esas alteraciones y tienen una mayor multiplicación porque tienen un mayor consumo de esa especie a la cual ellos parasitan. Y no tienen quien les haga el control biológico. ¿Qué es lo que se está hablando hoy en día? ¿No? Introducir nuevamente controles biológicos para mantener controladas las poblaciones de parásitos. Entonces, estos parásitos van a afectar tanto a las especies que parasitan y pueden ser también un problema para el ser humano. Entonces, no solamente esas especies, sino también el ser humano. Ejemplo, Taenia solium. La Taenia solium en el adulto, en el humano, en la deposición salen los huevos, los cerdos pueden comer esos huevos y se forman los cisticercos en el cerdo. Y cuando el humano come, ¿no es cierto?, la carne de cerdo con cisticercos, ¿desarrolla qué? No desarrolla cisticercos, desarrolla teniasis. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, si se come la carne que tiene cisticercos, desarrollamos teniasis, se desarrolla en el adulto. Pero si tenemos una alta carga parasitaria, ¿no es cierto?, de tenias, lo que va a suceder es que en las deposiciones que hacemos nosotros cuando nos limpiamos, pueden quedar restos de materia fecal en las manos. Ahí están los huevos. ¿Sí? Cuando introducimos las manos a la boca con los alimentos, entonces usted puede comerse los huevos y desarrollar la cisticercosis. O lo que sucedía hace 30, 40 años aquí en la India. Ustedes se han dado cuenta cuando uno va a la zona rural, a las veredas, cuando uno entra de Catambuco para acá, uno ve los cultivos, ¿no es cierto? Uno mira baterías sanitarias. ¿Se han dado cuenta que uno ve en las fitas de las baterías sanitarias donde no hay acueducto y alcantarilla, uno mira baterías sanitarias? Eso es relativamente nuevo. Hace 40 años no había. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que las aguas negras, ¿no es cierto?, donde se hacía la deposición, se regaban, o los ríos se contaminaban con la materia fecal y se regaban a los cultivos. Principalmente los cultivos bajos, las fresas, las hortalizas, ¿no es cierto?, la lechuga, el repollo, los cultivos bajos. Entonces se contaminaban con los huevos de la tenia, y cuando nosotros comíamos principalmente fresa, que es una de las principales causas de cisticercosis, cuando consumíamos fresa, eran regadas con aguas contaminadas con materia fecal que tenían los huevos de cisticercosis y los huevos de tenia, ¿listo? Entonces desarrollábamos la cisticercosis. Entonces, por esa razón, si ustedes miran a nivel de campo, se instauraron muchas baterías sanitarias para tratar de controlar eso. El doctor Sansón, que fue el primer profesor de histología que hubo aquí en el programa, que es un médico, ¿sí?, de patólogos asociados, y trabaja en patólogos asociados, hizo unos estudios en el Pedregal hace 30 años también, ¿no? Eso no es nuevo. Eso ya se corrigió, ¿no?, para que no vayan a pensar.
hicieron el seguimiento epidemiológico de la cisticercosis aquí en Pasto y la mayoría encontraron que la principal causa o el principal sitio de contaminación era el pedregal. ¿Listo? Entonces, ¿qué se consume en el pedregal? Las famosas arepas, ¿no? Del pedregal, que no son arepas, son tortillas, son hojaldras, ¿no? Las arepas son de maíz, ¿cierto? Y estas son diferentes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Él también hizo unos estudios, ¿no? Cogieron unos cerdos aquí, los incineraron y revisaron los cisticercos, y los cisticercos eran viables todavía. Encontraron que los cisticercos resisten temperaturas de hasta 800 grados centígrados. Es decir, se carbonizan y los cisticercos están viables. ¿Sí? ¿Qué era lo que sucedía? Uno cuando pasa por la parte de la Panamericana, por detrás del puente, a veces uno ve, ¿no?, las casas, las tapias, y saben tener cerdos ellos ahí. ¿Y se han dado cuenta que en la parte de los patios tienen cerdos? Entonces esos cerdos tenían cisticercos y la gente tenía tenis. No tenían una buena educación sobre el aseo de las manos, pues cogían la masa para hacer las arepas, ¿listo? Las contaminaban con cisticercos, las colocaban a fritar, ¿sí? Con la fritada no se morían los cisticercos y la gente compraba las arepas y era la principal causa de cisticercosis. Con las fresas también. Eran las fresas, eran las arepas. Después de esos estudios se hizo una campaña ya, se desparasitó a la gente, se le enseñó cómo lavarse las manos, ¿sí?, cómo manejar los cerdos, y ese problema en cierta parte se corrigió. ¿Listo? Es decir, ya no es, lo cuento porque es parte de lo que tenemos que ver, ¿no?, con la parte del ser humano y es algo local. ¿Listo? Y están los estudios. Entonces vamos a tener problemas de parásitos que pueden afectar al ser humano. Tenemos la relación parásito-huésped. Los parásitos son seres vivos, como hemos hablado, ¿no?, que quieren estar en este planeta y no los vamos a poder acabar. ¿Listo? Es decir, no hay ningún medicamento que acabe con los parásitos. Ningún animal va a estar totalmente libre de parásitos. Lo que vamos a lograr es que haya un equilibrio entre la salud del paciente y su carga parasitaria. ¿Listo? Hay muchas teorías, hay muchos datos, hay muchos artículos al respecto, con respecto a la carga parasitaria, tanto en los humanos como en los animales. Se habla que es necesario que haya una carga parasitaria en el primer año de vida. ¿Para qué? Para que el sistema inmunológico, ¿sí?, entre en contacto con los parásitos y cree los anticuerpos para que no desarrolle la enfermedad. ¿Sí? Entonces, por eso es que uno en adultos casi no desparasita. ¿Se han dado cuenta? Es más grave las enfermedades de parásitos son en los animales jóvenes, ¿no? Los adultos pueden tener una carga parasitaria y no muestran mayor signo de enfermedad. Es porque su sistema inmunológico le permite tener esa carga parasitaria. ¿So? En el caso de las garrapatas, yo estuve en Ugalagrande, en la hacienda Lucerna, donde son los dueños del ganado Lucerna, ¿sí?, haciendo mi práctica de 10º semestre, ¿sí?, y a mí me tocaba salir y contar cuántas garrapatas tenía cada vaca. Entonces me mandaban a mí, ¿no? Vaya al potrero tal, hay 30 vacas, 40 vacas, vaya y les cuenta las garrapatas, a todas. Chéverísimo el día, ¿no? 20 garrapatas, nada del otro por debajo, ¿sí? Y ellos habían establecido que las vacas podían tener una carga parasitaria de garrapatas de 20 por animal. ¿Listo? ¿Por qué es necesario que el animal tenga garrapatas? Por las fiebres de garrapatas. ¿Listo? Entonces ellas se inoculan la babésia, se inoculan el anaplasma, ¿no es cierto? Y el sistema inmunológico se mantiene activo contra estos, lo que ya conocemos como hemoparásitos, que no son parásitos, ¿no? Muchas de ellas son bacterias, ¿listo? Entonces, que se llaman hemoparásitos. Hoy en día se llaman hemopatógenos, ¿listo? ¿Sí? Entonces, les han cambiado el nombre, ya no son hemoparásitos, se llaman hemopatógenos. Entonces, con 20 garrapatas por animal, no producían daño en la producción, no se bajaba la producción de leche y se mantenía
el sistema inmunológico activo contra las fiebres de ¿listo? Entonces esa es una manera más racional de utilizar los antiparasitarios. No era por fecha, no era porque llueve, no era porque hay verano, sino cuántas garrapatas tiene y yo contaba y listo. ¿Sí? Se sacaba el promedio, si el promedio daba por encima de 20, uno tenía que decirle al señor, entonces se bañaba al veterinario, se bañaban los animales, y si no, pues esperaba uno 15, 20 días más y volvían y lo mandaban a uno a contar garrapatas. ¿Listo? Entonces, en el humano, y parece que eso está ocurriendo también en los perros, hay unas teorías que son bastante interesantes, que es que el exceso de desparasitación es una de las causas de las alteraciones del sistema inmunológico. Es decir, el sistema inmunológico tiene una función, que es protegernos, pero en algunos casos el sistema inmunológico actúa en nuestra contra, que son las enfermedades autoinmunes. Entonces, es como decir, es alguien que es muy trabajador, no tiene nada que hacer, está aburrido 3, 4, 5 meses y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues, destruyamos el riñón. ¿Listo? Y empiezan a crear autoanticuerpos. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, parece que sí es necesario que tengamos una carga de parásitos para mantener ocupado el sistema inmunológico en lo que él ha evolucionado y no ataque al mismo sistema orgánico. ¿Listo? Entonces son teorías, ¿no? Son teorías que han propuesto y que se las mencionan. ¿Con qué más está relacionado? Con lo que hablábamos, ¿no? En el momento en que uno llega de foresta, ¿sí? Cambia el bosque natural por praderas y aumenta la población de animales, entonces se aumenta la densidad poblacional y se aumenta la carga parasitaria. Entonces, ese es uno de los inconvenientes graves que tiene en el caso de la ganadería, en el caso de las cabras y en el caso de las ovejas, la estabilización. Estabilizar animales, meter... ¿Cuántos animales deben haber por una hectárea de vacas? Generalmente es un animal por hectárea, ¿no? Es lo que recomiendan de acuerdo a la producción del pasto. Uno llega, mide cuánto produce un metro cuadrado de pasto, ¿no es cierto? Lo multiplica por el área y eso nos da, combinado con el consumo que tiene cada vaca, nos da más o menos un animal por hectárea. En Colombia, pues tenemos sitios en el Magdalena Medio donde se puede tener 2 animales por hectárea porque las tierras son muy fértiles. Y contrario a lo que ocurre en los llanos orientales, que son más o menos un animal por cada 5 a 10 hectáreas. Esto, las tierras son muy pobres, no son ricas en aluminio y la productividad es muy baja. Entonces se nos aumenta, se nos disminuye la densidad poblacional. Necesitamos más hectáreas para producir el forraje, para mantener un solo animal. Pero cuando nosotros los estabilizamos, ¿qué hacemos? Compramos heno, ¿no es cierto? Compramos forrajes, ¿listo? Las pacas grandes de forraje y le damos a los animales que están estabilizados. Pero se aumentan las enfermedades por parásitos, ¿listo? Entonces ganamos en una parte, pero perdemos en otra, ¿no? Mejoramos la densidad poblacional, maximizamos el terreno, ¿no es cierto? El territorio, pero se aumentan las cargas parasitarias. Y finalmente, pues todo esto es un ecosistema que nosotros estamos alterando, ¿sí? Entonces la idea, cuando hablamos de control de parásitos, es regresarnos a los ciclos. ¿Se acuerdan que vieron ustedes en parasitología, ¿no? Los ciclos de vida de los parásitos toman mucha importancia cuando nosotros tratamos de hacer controles antiparasitarios. ¿Listo? Ejemplo, en verano. En verano se disminuyen las cargas de parásitos porque no están dados los medios adecuados para la multiplicación de los parásitos. Cuando empieza el invierno, aumentan las cargas parasitarias. ¿Listo? Lo que sabemos de la fasciola, ¿no? Necesita un huésped intermediario, que son los caracoles de género Limnea, ¿listo? Que se dan en praderas o en sitios pantanosos, ¿no? Y parte del control biológico es drenar las praderas, generalmente no se puede, ¿sí? O utilizar el azufre para, el cobre para echar en esos sitios para controlar los caracoles, ¿listo? Entonces tenemos que relacionar eso también con el ecosistema. Si hablamos de garrapatas, ustedes ya saben que hay garrapatas de un huésped, que son las más fáciles de controlar. Hay garrapatas de 2 huéspedes y garrapatas de 3 huéspedes, que son muy difíciles de controlar, ¿no? ¿Por qué? Porque uno hace el tratamiento en el bovino, pero hay otras 2 especies en las cuales puede estar la garrapata, las cuales uno no está tratando, que son generalmente son animales silvestres. Pueden estar en sapos, pueden estar en pájaros, pueden estar en otro tipo de animales en los cuales uno no tiene control. ¿Listo? Entonces eso dificulta el control biológico
cuando son garrapatas de 3 huéspedes. Todo eso hay que tenerlo en cuenta antes de utilizar los antiparasitarios. Miremos aquí, ¿sí? Es con lo que sueña más de uno, es esta cantidad de animales, ¿listo? Pero eso tiene sus inconvenientes. Es decir, desde el punto de vista productivo es muy bueno. ¿Okay? Desde el punto de vista de los animales, ¿ustedes creen que esos animales tienen bienestar? No. No van a tener bienestar. ¿Listo? Entonces no hay bienestar animal. ¿Cómo serán las patas de estos animales? Generalmente tienen problemas podales, ¿listo? ¿Sí? Entonces, y tienen problemas metabólicos. Entonces se van a enfrentar con problemas metabólicos en este tipo de animales. ¿Por qué? Porque no están en praderas. Les estamos dando concentrado, les estamos dando heno, les estamos dando, y tienen problemas de nitrógeno. Generalmente tienen intoxicación, tienen subintoxicación por nitrógeno. Esos niveles altos de nitrógeno generalmente conllevan a problemas reproductivos, conllevan a problemas de diferente tipo. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vayan a hacer un trabajo, a los que les gustan los grandes, se vayan a palpar la vaca, ¿no es cierto? Hacer el chequeo reproductivo, no se olviden que el sistema reproductivo es parte de la vaca y que la vaca es un todo, ¿no? ¿Listo? Tiene corazón, tiene hígado, tiene patas, tiene piel. Entonces, muchas veces lo que vemos como reflejo de un problema reproductivo es todo lo que rodea al animal. Entonces tienen que hacerle un examen semiológico completo al animal. Tienen que valorarlo en conjunto para poder saber cómo corregir mejor este tipo de problemas. No todo es hormonas. No. Usted encuentra ovarios poliquísticos o ovarios lisos. Usted tiene que mirar qué es lo que está ocasionando eso antes de poner un poco de hormonas que pueda que le funcione. Pero es una solución inmediata y no es una solución al problema. El problema es más allá. Entonces, esto debemos tener en cuenta, ¿no? El sistema de producción que vamos a tener. Entonces, a mayor producción, generalmente tenemos mayores problemas de todo tipo. Aquí estamos hablando de parásitos, vamos a tener mayores problemas parasitarios. ¿Qué debemos buscar? Que haya la menor pérdida económica, ¿no? ¿Sí? Aquí es donde en general nosotros hemos fallado como médicos veterinarios, principalmente como zootecnistas, ¿no? La parte de zootecnia. Nosotros nos hemos vuelto expertos en tener animales enfermos. Si ustedes ven un bulldog francés, es un animal que nace enfermo. Ya tiene el síndrome del brachiocefálico. ¿Sí o no? ¿Listo? Si ustedes ven un pitbull, la mayoría son atópicos. ¿Listo? Entonces, genéticamente ya vienen predispuestos a ciertas enfermedades. Si ustedes ven un Shih Tzu o un Lhasa Apso, tienen hipoplasia de la tráquea, nacen con enfermedades. Si ustedes, el ejemplo que les colocaba yo ayer en interna, ¿no? Si ustedes ven un pitbull, por conformación, es un animal bien hecho, ¿no? Porque fue un animal hecho para peleas, pero fue diseñado entre 1900 y 1928. ¿Listo? Ahí lo conformaron al pitbull. Hoy en día, ¿qué se nos ocurrió? Sacar una raza a partir del pitbull que se llama bully. Si han visto los bully, ¿no? Entonces, un animal que tenía unos aplomos excelentes que hicimos, lo volvimos condrodistrófico. ¿Listo? Y más cabezón, ¿no? Entonces, es un animal que ya nace enfermo. ¿Sí? Lo mismo pasa con estos animales. ¿Sí? Eso permea todas las especies con las que nosotros trabajamos. La mayoría de aquí, antes de que se acaben, ¿no? Hemos visto el Holstein criollo, ¿no? ¿Sí? El Holstein criollo es un animal de 400, 450 kilos. Es un animal que come pastico, que produce unos 10, 12, 14 litros de leche, ¿no es cierto? En pasturas. ¿Sí? Se le mejora un poquito, aumenta un poquito la producción, ¿no? Se le mejoran las pasturas un poquito. Cuando nosotros hacemos inseminación con los animales europeos o con los animales de Estados Unidos, ¿sí? El toro tal que tiene tales características, ¿esos animales de qué peso son? Pasan a ser animales de 600, 700, 750 kilos. ¿Listo? Ya no les alcanza una hectárea, ¿no? Son animales que necesitan mayor consumo de alimento. Y son animales que hemos modificado la genética para que produzcan más. ¿Sí? Esos animales perfectamente producen 35, 40 litros de leche, ¿sí? En el pico de la lactancia, ¿no?
pero producen en contra de su salud. ¿Sí? Porque producir requiere mayor cantidad de nutrientes y el pasto no le da esos nutrientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Suplementar. Y cuando suplementamos, vienen los problemas que se presentan en estos animales. ¿Cuáles? Lo que hablamos ahora, intoxicación por nitritos, ¿no es cierto? Nitratos, ¿sí? Que vienen de los pastos que son muy tiernos. Tenemos problemas de con los carbohidratos, con las grasas, con los carbohidratos bypass, con las grasas bypass. Entonces, estos animales empiezan a tener cetosis. ¿Listo? Entonces, vemos cetosis en estos animales y eso está relacionado con la dieta que está recibiendo el animal. Y necesita, ¿por qué necesita más grasa? Pues para producir más leche, pero en contra de su salud. ¿Listo? Y un animal cuando se enferma, un animal en la vida real, ¿no es cierto? No es lo que hemos hecho nosotros, deja de producir leche. ¿Qué hace un bocíndicus? ¿Sí? Se le muere el ternero y se seca para entrar en celo nuevamente para poder mantener la especie. Estos animales están enfermos y están ¿qué? Produciendo leche en contra de su misma recuperación, de su misma salud. ¿Listo? Entonces nosotros, todas las especies las hemos modificado en beneficio del ser humano, no en beneficio de la especie. ¿Listo? Llámese gatos. ¿Qué hace uno con un gato persa? Un gato que ya no tiene nariz. ¿Sí? ¿Listo? Todos los vemos que tienen esta parte humedecida, ¿no? No tienen conducto nasolacrimal. ¿Sí? Un claro ejemplo. ¿Qué problema tiene el perro de Deadpool contra Wolverine? ¿En qué nervio? Entonces el hipogloso, ¿no es cierto? Tiene una alteración en el hipogloso, la lengua se le sale. ¿Listo? No es un animal normal. Que se vea bonito es diferente, ¿no es cierto? Pero no es un animal normal y no tiene una vida normal. ¿Listo? ¿Sí? Entonces los parámetros de belleza que hablábamos en la clase en el semestre anterior permean todo esto. ¿Listo? En los caballos, ¿qué está pasando, don Vaca? Las patas son más delgadas, ¿no? Y la gente cree que son más bonitos. ¿Sí? Pero el caballo va a tener problemas de aplomo, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, a largo plazo él tiene problemas porque sus patas son más pequeñas, más delgaditas y el peso es el mismo. ¿Cuánto pesa el caballo criollo colombiano? ¿Cuál es el estándar de un vaca? ¿Como 300 kilos? 350. Y está parado en 2 alfileres, ¿no? ¿Listo? Y fuera de eso, detrás de que las patas se las volvimos delgadas porque nos parecían bonitas, él está parado en qué? En una uña. ¿Listo? Que es del dedo del medio, ¿no? Porque a él se le fusionaron los dedos. Entonces él está así, con unos alfileres y aguantando todo ese peso. ¿Sí? Lo que hablábamos también en la vez pasada, ¿no? Un caballo en la naturaleza no evolucionó para estar estabulado. ¿Sí? Muerden las paredes, muerden los comederos, patean, ¿no es cierto?, las paredes. ¿Sí? Eso es signo de qué? De estrés. Ellos nacieron para estar en las praderas, para estar recorriendo los caminos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y nosotros creemos que por protegerlo hay que meterlo en una pesebrera. ¿Listo? Entonces todo eso nos genera problemas, como son los problemas de poliparasitismo, ¿no? En este caso específico. Pero todo está mal enfocado, todo lo tenemos mal enfocado. ¿Listo? Entonces optimizamos la producción, sí, pero a costa de los animales, ¿no? Debemos hacer contribución a la salud pública cuando hacemos el tratamiento con antiparasitarios, claro. Ya estábamos hablando que hay parásitos que se transmiten al humano y que nosotros debemos controlar. El cisticerco era el ejemplo. También tenemos, por ejemplo, las pulgas nos pueden transmitir enfermedades, entonces hay que hacer control de pulgas. ¿Listo? Entonces hay que hacer la contención de las zoonosis. ¿Cómo los vamos a clasificar? Entonces ya habíamos hablado, los vamos a clasificar como para los nematodos, nematocidas, los podemos clasificar para los cestos, cesticidas, para los tremátodos, trematocidas, para los protozoarios, protozoácidas, ¿sí? Para los ectoparásitos, ectoparasiticidas y endectocidas, ¿no? También, ¿eso? Que pueden ser para internos y externos, que son algunos productos. Características deseables. Aquí es al contrario de lo que hacíamos en antibióticos. ¿Listo? En antibióticos queríamos que los antibióticos nos actúen contra un grupo específico de bacterias y que preferiblemente que no sean de amplio espectro para que no nos afecten, ¿no?, la microbiota. ¿Listo?
Aquí lo que se busca es que sean de amplio espectro. Entonces buscamos lo contrario, que sean de amplio espectro. El ideal es que nos actuaran, si el parásito tiene huevos, que nos actúe contra los huevos. Si tiene estados larvarios, L1, L2, L3, L4, que nos actúen contra los estados larvarios, que nos actúen contra el adulto, ¿sí? Y si tiene formas que migren, que nos actúe contra las formas que migran. Y el ideal sería que si tiene formas hipobióticas, nos actuaran contra las formas hipobióticas. ¿Listo? Y además que nos actuara contra los parásitos externos y que nos actuara contra temas. ¿Sí? Eso sería como lo ideal, ¿no? En un solo producto encontrara todo. ¿Listo? Pero ese ideal se contrarresta con la parte racional. ¿Cuántos de ustedes hacen o han visto hacer coprológicos antes de desparasitar? En vacas. ¿Qué hacen los más juiciosos en vacas? ¿Qué hacen? Cogen materia fecal de 10 vacas, ¿no es cierto? Un puñito de cada una, la echan en una bolsa y la traen para que hagan el coprológico, ¿no es cierto? ¿Sí? No es individual, ¿no? No cogen una por una, no, sino que mezclan la materia fecal de varias y con eso hacen un coprológico. ¿Listo? En perros es muy raro, ¿no? El perro tiene que estar gastroentérico para que le manden un coprológico. ¿Listo? ¿Sí? Normalmente se desparasita sin hacer coprológicos. Que ya llegó los 2 meses o 3 meses de haberlos parasitado, vamos a dar y no tenemos un coprológico. Entonces eso no se debe hacer. El ideal es que tenga un antídoto. Algunos antiparasitarios pueden ocasionar en algunos animales toxicidad. Ejemplo, la ivermectina. Cuando recién salió la ivermectina no se sabía por qué ocasionaba la toxicidad, pero se sabía que había unos animales en los cuales se intoxicaban. ¿Cuáles? Los pastor collie, ¿no es cierto? Los Shetland, ¿sí? Los Siberian Husky. Bueno, son 2 razas más que no me acuerdo ahorita. Pero no se sabía el por qué. ¿Listo? Y eso lo hablamos en el semestre pasado. Entonces, lo que sucede es que en la barrera hematoencefálica, que es la que evita que los medicamentos pasen hacia el sistema nervioso central, hay una deficiencia en un gen, ¿sí? Y ese gen permite el paso de la ivermectina hacia el sistema nervioso central y actúa sobre el GABA como actúa en los parásitos y se presenta la intoxicación. ¿Sí? Entonces, algunos medicamentos ideales que tuvieran antídoto, ¿no? Para, si se presenta la intoxicación, poder hacerlo. Que sea de un efecto potente y rápido. Eso algunos lo hacen, ¿no? Y se utiliza. Ese efecto se utiliza. Por ejemplo, se necesita cambiar los animales de pradera. Estaban pasando en este sitio, se lo necesita pasar para acá. Entonces, para que no transmitan los parásitos, para que no hagan deposiciones con huevos, que los desparasitas de anterior, las deposiciones siguientes ya no van a depositar parásitos en la otra paradera. ¿Listo? Eso es un manejo que se puede hacer. Efecto residual prolongado, pues muchas veces los que son potentes no tienen efecto residual. ¿Listo? Los que no son tan potentes tienen efecto residual. ¿Sí? El caso de la ivermectina, de las avermectinas, ivermectina, doramectina, moxidectina, tienen efecto residual, que bajo condiciones normales dura 30 días. Si no son LA, presentaciones larga acción, durarían 30 días. Pero no actúan contra las formas inmaduras. ¿Sí? Actúan generalmente contra el último estado larvario y contra el adulto. ¿Sí? Entonces, cuando les aplicamos una ivermectina, esos pacientes, las formas inmaduras van a llegar al intestino, se convierten en la forma madura y como tiene efecto residual, el parásito se muere. ¿Sí? Entonces, logramos que ese efecto residual actúe contra las formas adultas que no incluyó en todas las formas anteriores. Entonces, efecto residual prolongado, baja toxicidad. Hay algunos que tienen muy buen margen de seguridad. Recuerden que el margen de seguridad es cuántas veces más podemos dar la dosis. ¿Sí? Algunos es 20, 30, 40 veces la dosis. Ejemplo, el fenbendazol es 40 veces la dosis en la mayoría de las especies. Entonces, es un medicamento bastante seguro, un antiparasitario. Razón costo-beneficio deseable. ¿Sí? Como estamos hablando de producción, todo lo que usted coloque un animal en producción, él tiene que devolverlo con lo que produce. Usted le invierte, pero tiene que sacar
una ganancia de lo que invierte. ¿Listo? Entonces, entre más caro sea el medicamento, más estrecho va a ser su margen de rentabilidad. ¿Listo? Entonces, como negocio que es, hay que pensar en eso. No puedo recomendar lo más caro porque me baja el margen de rentabilidad y voy a buscar una opción que sea más barata y que tenga la misma efectividad que es más cara. ¿Listo? Entonces, voy buscando eso. Razón costo-beneficio deseable. Lo que hablábamos, un amplio margen terapéutico, ¿sí? Que tenga, esto es algo que se da, pero que nosotros en Colombia no estamos determinando. En ninguna parte determinan residuos de antiparasitarios. Aquí en los estudios que hemos hecho, el principal antiparasitario que se utiliza para vacas es ivermectina. Y está contraindicado su uso en animales en producción de leche porque se elimina a través de la leche. Y se elimina casi que durante 3 o 4 meses. Entonces, según la norma, 3 o 4 meses esa leche no debería darse al consumo humano. Y si a eso le suman que salieron unas ivermectinas LA, que duran, el efecto dura como 3 meses, el efecto residual es como más de 6 meses. Entonces esa vaca no volvería a producir leche para consumo humano. Pero ¿qué sucede? Las plantas no determinan la presencia de antiparasitarios. No hay una prueba que determine, no, esta leche viene con ivermectina. Entonces la reciben. Y nosotros consumimos leche con ivermectina. ¿Listo? Casi con todos los medicamentos, con lo único que no consumimos es con antibióticos. Y aquí hicimos un trabajo, sí les comenté el semestre pasado, ¿no? De antibióticos en leche pasteurizada, que lo hizo Carlos Felipe Tapia, y salió en leche pasteurizada. El doctor Darío Vallejo lo replicó en Medellín, lo publicó, y la leche pasteurizada de Antioquia también tiene antibióticos, ¿no? ¿Listo? ¿Sí? Entonces allá salió antibióticos en esa leche también. Entonces, ojalá que tenga pocos problemas con residuos, ¿no? Lo que pasa es que aquí viene una parte que no manejamos tampoco nosotros, que es el componente ético. La ética es muy bonita, la teoría, ¿sí? Pero nadie la aplica. Entonces, usted sabe que no debe aplicar ivermectina en vacas, pero usted mira que la ivermectina es la que más se aplica en vacas. Pero como nadie la detecta, entonces creemos que no hay ningún problema. No nos van a decomisar la leche. Entonces, aplicamos ivermectina porque no nos decomisan la leche. Y no estamos pensando en la salud pública. Fácil administración. La fácil administración depende de la especie. Eso ya lo vimos, ¿no? Cuando vimos las formas de administración de medicamentos. La oral es muy buena para los bostauros. La oral es pésima para los bocínicos, tocaría inyectable. La oral es muy buena para el perro y es muy mala para el gato. Los gatos hay antiparasitarios que se aplican, ¿cierto? A nivel tópico para que se absorban. Y actúan contra parásitos internos y contra parásitos externos. ¿Listo? Entonces, la vía de administración, la fácil administración, depende de la especie. ¿Listo? No es igual para todos, ¿no? Baja generación de resistencia, aquí fallamos hartísimo, ¿no? Uno, porque no hacemos coprológicos. ¿Listo? Y dos, porque si se han dado cuenta, vienen varios principios activos en los antiparasitarios. Les han dado cuenta que viene febantel, viene pamoato de pirantel, viene ivermectina y viene praziquantel. Cuando nos va bien, no vienen 4 o 5. ¿Sí? Y realmente para todos los sitios, esos antiparasitarios no sirven. Lo mejor sería desparasitar con un solo principio activo o con 2 principios activos que cumplan funciones diferentes. Ejemplo, pamoato de pirantel para nematos y praziquantel para céstridos. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, si estamos aquí en Pasto, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, donde no hay vectores que transmitan el gusano del corazón del perro, la Dirofilaria ignitis, ¿no es cierto? ¿Para qué le estamos dando ivermectina? ¿Sí? ¿Listo? No tiene ningún sentido. Eso no es un uso racional de los medicamentos. ¿Cuándo le daríamos ivermectina? Cuando el propietario me diga, me voy de vacaciones al Pedregal, o me voy de vacaciones a Chachagüí, o me voy de vacaciones al Remolino. Entonces uno le daría ivermectina para que si lo pica un vector y le inocula las microfilarias, ¿sí?
L1, L2, L3. L3, ¿no? Se convierte en L3, que es la que inocula, se muera porque tiene niveles adecuados de ivermectina y no desarrolle el adulto. ¿Listo? Porque fue un clima caliente. Entonces, como medicina preventiva, cuando el animal se desplaza a un clima caliente, a Tumaco, al Pedregal, a Chachabí, al Remolino, ese animal sí debería recibir ese tipo de medicina preventiva. Pues si es un animal que permanece aquí, no tiene ningún sentido. Eso no hay. ¿Sí? Entonces, hay que hacer un uso racional, ¿no? Entonces, para que haya baja generación de resistencia. Y la baja generación de resistencia está asociada también a lo que hemos visto, al manejo correcto de los ecosistemas, de los ciclos de vida de los parásitos. Vamos a desparasitar por desparasitar. Vamos a desparasitar de manera racional y vamos a utilizar controles biológicos que nos ayuden a los antiparasitarios para retrasar la resistencia antiparasitaria. No es que no se vaya a dar, se va a dar, pero la vamos a retrasar. Eso, años, la podemos retrasar años. Escaso impacto sobre el ecosistema, eso también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, la ivermectina se elimina a través de la materia fecal, a través de la bilis, queda en la materia fecal. Y si han tenido la oportunidad de ver una plasta de vaca en un potrero, ¿listo? Hay unos cucarrones que hacen bolitas con la materia fecal, ¿sí? Que se llaman cucarrones mierderos. Nombre que indica mucho qué hacen, ¿no? Entonces hacen las bolitas y resulta que la ivermectina los mata. ¿Sí? Los residuos que hay de ivermectina en esa materia fecal, como ellos hacen esas bolitas y se comen eso, entonces se mueren los cucarrones, entonces quedan los cucarrones que son los encargados de degradar la materia fecal. Si cae al agua, en el agua tenemos, ¿no es cierto?, el plancton, ¿sí? Y el plancton está conformado por el zooplancton y el fitoplancton. ¿Listo? El fito es la parte vegetal y el zoo es la parte animal. Y el zooplancton se ve afectado por la ivermectina. Entonces los residuos, con esa materia fecal, llueve, va a dar un riachuelo, ahí hay zooplancton, fitoplancton, entonces se altera el zooplancton. ¿Listo? Entonces el problema de las ivermectinas es ese, es el efecto sobre el suelo y sobre algunas especies. ¿Listo? Entonces por eso se habla que tienen bajo impacto sobre el ecosistema. Esto lo van a olvidar. Como el 99.9. Lo único que se van a acordar es me dejó. Eso es lo único que se van a acordar. Pero es bueno que lo tengan en cuenta, ¿no? Para que no vayan a cometer esos errores. Y cuando escuchen charlas comerciales, tengan en cuenta eso, ¿no? Bueno. Tratamiento antiparasitario exitoso. ¿Cómo podemos hacer un tratamiento antiparasitario exitoso? Primero, es ideal que haya un diagnóstico. Hacer un coprológico y saber qué tiene el paciente para poder mandar un tratamiento adecuado. ¿Sí? No lo vamos a hacer. Ya sabemos que el coprológico es más caro que el antiparasitario, entonces no hacemos coprológicos. Debemos tener en cuenta entonces con el diagnóstico el tipo de parásito y patogenicidad. Lo que hablábamos de las garrapatas. Ya sabemos que son garrapatas, las clasificamos, es una Rhipicephalus microcus. Recuerden que Boophyllus ya no les llaman Boophyllus microcus, cambió el nombre a Rhipicephalus microcus. ¿Listo? Entonces sabemos que es un huésped, sabemos que es de dos huéspedes, es un dermacento, qué tipo de garrapata es. ¿Listo? Entonces, ¿qué patogenicidad tiene? Lo que hablábamos ahora, si es un Boophyllus, yo sé que debe tener 20, ¿no es cierto?, en esa finca, y ya sé que o la baño o no la baño, dependiendo de la carga parasitaria que tenga. ¿Listo? Entonces, tipo de patogenicidad, ¿no? Voy a tener en cuenta la especie animal y el grado de infestación. Lo que hablábamos ahora, qué tantos parásitos tiene. Por ejemplo, con la coccidia pasa algo muy curioso, ¿no? Si ustedes han tenido la oportunidad de ver un coprológico donde hay coccidia, el paciente puede tener 2.000, 3.000 huevos por gramo de coccidia y no tiene ninguna signología. ¿Sí? Y el paciente tiene 500 huevos por gramo, 200 huevos por gramo, ¿cierto? Y se está muriendo por una diarrea constante. Entonces es bastante llamativo, depende del sistema inmunológico del paciente, el paciente tiene una supresión por alguna enfermedad, se complica con la coccidosis. Entonces hay que tener en cuenta la especie animal y el grado de infestación. La nutrición y el estado de salud del animal. En animales desnutridos, la
Los parasitismos son más graves. Y los parásitos generalmente producen desnutrición, compiten con los nutrientes o se comen, ¿no?, al animalito. ¿Listo? Nutrición, estado de salud del animal. El tipo de explotación, no es lo mismo una explotación intensiva o una explotación extensiva. ¿Sí? No es lo mismo una ganadería de leche donde los animales se los recogen todos los días para el ordeño, a una ganadería de carne donde el ideal es no mover a los animales, no hacerles manipulaciones a los animales. Cuando ustedes estén viendo ganaderías de carne, generalmente el día que se los recoge se les hace de todo, ¿no? Se los vacuna, se los desparasita,